Roberto Pisano, expreso político, y su hijo Rafael Pisano encararon en un restaurante en Tampa a la representante de la dictadura castrista aquí en Estados Unidos. Por otra parte, 5 senadores de los Estados Unidos presentaron un proyecto de ley bipartidista donde intentan levantar el embargo comercial a Cuba. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y desde ya le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joalsis? ¿Cómo estás? Muy bien, Reinier, pues observando el panorama que cada vez es más interesante. Sí mismo. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo estás? Yo bien, Reinier, y además muy emocionado al escucharte con este preámbulo porque has mencionado allí a Roberto Pisano, que estuvo 18 años preso en las mazmorras cubanas, y a su hijo Rafael Pisano, que nació aquí en los Estados Unidos, pero es mucho más cubano que muchos que han nacido dentro de la isla. Así mismo, lleva y siente la causa de una manera Sí. increíble, como si hubiese nacido allá. Y estoy súper emocionado porque los has mencionado, porque en este podcast vamos a intentar hablar con ellos directamente vía telefónica. Y yo los aprecio mucho a los dos, soy amigo de ambos, ustedes también. Y por lo tanto estoy ávido de escucharlos en unos minutos. Además, yo creo que es muy certero, ¿no? Escuchar de la propia voz de quienes fueron los protagonistas de este suceso, ¿no? Pues que nos cuenten qué fue lo que pasó allá, qué sintieron y quiénes fueron también, ¿no? Quienes los expulsaron de este restaurante. Sí, en efecto, ellos han sido noticia en todos estos días, después que en la noche del viernes 3 de marzo, pues se encontraron, no sé si coincidentemente o no sé si alguien les avisó, en un restaurante lujoso en Tampa, un restaurante francés, Miss in Place, y allí pues la encararon, como tú bien dijiste, Reinier, a la representante de la dictadura cubana. Bueno, pues ellos nos van a estar haciendo el relato de lo que ocurrió en sus propias voces y eso es muy importante y sobre todo pues vamos a ver cuál es la valoración que ellos hacen acerca de lo que aconteció y también cuáles son las propuestas que ellos tienen para la comunidad cubana en Tampa y para los políticos de esta ciudad que sencillamente pues han sido observadores, ¿verdad? De un acontecimiento que no debería ocurrir en un país que defiende las libertades. No dejar, por supuesto, que esta representante del régimen y de la tiranía cubana pues llegue hasta allá para hacer su lobby político. Exactamente. Y esto es Cubanos en Washington, D.C. y cualquiera dirá, bueno, pero Roberto y Rafael no son de Washington, D.C., sino que son de Tampa. Pero cuidado, Roberto y Rafael son de los cubanos que vienen a Washington, D.C. para protestar. De hecho, nosotros tres tenemos una foto que nos tomamos hace menos de 2 meses con Roberto Pisano frente a la Casa Blanca, donde estábamos haciendo reclamos en favor de nuestros hermanos en Cuba. Así mismo. Pues Joalsis, yo creo que usted ya debe tener conectado o debe estar. Todavía no los tengo en línea, podemos seguir comentando acá nosotros y en cuanto los tenga en línea, pues yo les estaré dando a ellos. A mí me encantaría decir que además de que tenemos la foto con Roberto Pisano, los tres, frente a la Casa Blanca, tomada hace menos de 2 meses, pues también Rafael estaba aquel día ahí. Es más, creo que no está en la foto porque fue el fotógrafo. Pero Rafael es un joven cubano, debo decir cubano, porque si yo no digo otra cosa se va a poner bravo, a pesar de que él nació aquí en los Estados Unidos. Es norteamericano, habla mejor el inglés que el español, pero es un cubano a todas y un hombre a todas, lo puedo decir, porque he coincidido con Rafael lo mismo en Tampa que en Washington, que en Miami, que en Europa. Y ya que Rafael me acompañó cuando estuve en el Parlamento Europeo en Bruselas. Ahí estuve con Rosa María Payá, estuvimos precisamente participando en un foro acerca de la situación en Cuba. Esto fue en mayo 31 del 2016. Y Rafael Pisano estaba allí y por cierto que nos defendió a Rosa y a mí, tuvo que hacer de guardaespaldas, mejor guardaespaldas no quiero que él, frente a una horda que la dictadura tenía preparada contra Rosa y contra mí, allá en Bruselas, en pleno Parlamento Europeo, porque la dictadura está metida donde quiera. Y después recuerdo también que junto con Rafael estuve también viajando por Praga, o sea que tengo varias vivencias con Rafael, pero también con su padre Roberto Pisano. Así que ahora cuando hablemos con ellos es como hablar con mi propia familia, prácticamente. Bueno, de hecho, esas son las palabras de Rafael y de Roberto. Siempre que nos encontramos con ellos nos dicen que nosotros somos como su familia. Y obviamente todo cubano digno que vive fuera de Cuba y que lucha por la libertad de Cuba es parte de una gran familia, de la gran familia de cubanos que luchamos por la libertad de nuestra patria, donde quiera que estemos.
Así Sí. mismo. Roberto Pisano estuvo preso, como ya yo dije, 18 años en Cuba, que se dice fácil, pero 18 años se las trae. Y este fue uno de los hombres indoblegables, uno de los plantados que allá adentro se la jugó el todo con el todo y que no claudicó jamás. No, y es válido recalcar que no solo estuvo 18 años preso, sino que estuvo condenado a cadena perpetua. Ujú. Él mismo ha declarado en muchísimas entrevistas que él pensó que él sí iba a morir dentro de esas mazmorras y gracias a Dios un milagro hizo un milagro y buena gestión política, ¿no? En favor de él y otros presos que se encontraban al igual que él en esa situación. Pues una gran gestión hizo que pudieran ser liberados, pero por mucho tiempo fueron hombres que estuvieron sentenciados a morir en cárceles por su forma de pensar y lo asumieron con una dignidad que no se puede olvidar. No, y algo importante es que Roberto Pisano es una persona muy reconocida en la ciudad de Tampa. De hecho, la ciudad le ha hecho homenajes en sus aniversarios de prisión, de haber salido de prisión y demás. Por lo tanto, no es un desconocido, es un miembro importante de la comunidad de cubanos en este lugar. Sí, Por supuesto. de Y hecho, también fue líder, ¿no? También fue líder del movimiento opositor en Tampa. sí, Exacto. De los Sigue cubanos. siendo un Sí, líder, a sigue pesar de siendo, sus exacto. 84 Sí, años, eso- sigue siendo un líder. sí, ellos son muy activos en la Casa Cuba de Tampa, donde nosotros hemos estado en más de una ocasión. Aprovechamos para saludar a nuestros hermanos allí en Tampa. Los hay muy valiosos, aparte de Roberto Pisano y Rafael. Hay varios expresos ahí en la Casa Cuba. Y ahora que menciono la Casa Cuba, Roberto Pisano es verdad que vive en Tampa, pero él es un reconocido expreso político en todos los Estados Unidos. Y hay otros lugares en Estados Unidos emblemáticos donde también le quieren mucho a él. Así que estoy convencido que en este podcast vamos a tener varios expresos que nos deben estar viendo y van a escuchar con mucha atención la llamada en la cual vamos a hablar con Roberto. Estoy pensando, por ejemplo, en la Casa Cuba allá en San Juan, en Puerto Rico. Estoy pensando en la Casa Cuba, en la Casa del Expreso Político en Miami. Estoy pensando en la Casa de los Expresos también en Nueva York, New Jersey, que hay varios expresos políticos. O sea, Roberto Pisano es muy querido y muy conocido por todos estos prisioneros políticos ubicados especialmente en estos lugares que les acabo de mencionar ahora. Así que será una gran alegría no solo para mí y para ustedes, sino también para todos los que nos van a poder ver. Bueno, ya los tengo en línea. Buenas noches, Roberto y Rafael, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchas? Repíteme, no te escuché la comunicación. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿ya estamos grabando o todavía? Ya estamos grabando y para nosotros es realmente un honor poderlos tener acá, aunque sea vía telefónica. Y por supuesto, hemos estado acá pues hablando sobre la figura de tu padre, toda una figura del exilio cubano ahí en Tampa y del valor tan grande que ha tenido como preso político, como alguien, un miembro histórico de nuestra comunidad. Y también pues estuvimos explicando más o menos los acontecimientos, aunque por supuesto queremos que sean ustedes los que de primera voz pues nos expliquen qué fue lo que sucedió ese día en ese restaurante en Tampa. Yo quisiera pues por supuesto que tanto tú, Rafael, como tu padre, Roberto, pues nos dijeran qué fue lo que pasó ese día, cómo ustedes llegaron a ese restaurante. ¿Ustedes sabían de antemano que esta representante del régimen iba a estar ahí o fue algo casual? ¿Cómo fue que ustedes llegaron a encontrarse frente a ella y cómo fue que sucedió todo? Bueno, parece que alguien del entorno de ellos logró el día antes decirnos lo que iba a suceder en secreto, porque eso fue una reunión secreta, como lo han hecho muchas veces, tanto aquí como esta misma embajadora estuvo en Miami dos días antes, hizo una serie de reuniones con las organizaciones comunistas esas que hay en Miami y nadie se enteró. Nosotros tuvimos la suerte que pudimos enterarnos, acudimos al restaurante. Primero lo pensé, bueno, si hacemos una manifestación afuera, la grande de esa, pues puede que se nos vaya de las manos y no vamos a poder hacer lo que nosotros queremos. Escogí 3 personas, mi hijo
otra muchacha, una psicóloga aquí de este pueblo, Daniel Rodríguez, y otro jovencito que fue el encargado de tomar todas las grabaciones esas que se han visto en la internet. Entonces llegamos allí siempre con respeto, no malas palabras, no nada de eso que están diciendo ya los comunistas. Ya la seguridad cubana, su agente aquí están funcionando, que nosotros fuimos allí a violentar aquello, todo eso es una mentira y lo ven la gente las personas lo pueden ver en el tape. Nosotros llegamos allí, lo que hicimos fue identificar a la embajadora esta delante de los que estaban con ella, como de los demás personas que habían ahí, que la mayor parte eran norteamericanos, porque es un restaurante súper caro. Entonces yo comencé diciendo, ¿saben ustedes quién es esta señora que está ahí? Ella no es la embajadora de Cuba, ella es la embajadora del régimen más asesino que ha padecido el continente americano. Esta señora representa una tiranía que ha asesinado miles de hombres, los paradones de fusilamiento, que lo único que decían era viva Cuba libre, viva Cristo Rey. Esta señora representa a una tiranía que tuvo miles y miles de hombres y mujeres en las cárceles, en la situación más deprimente que se pueda tener a un animal, no a un ser de persona. Y así sucesivamente fui señalando una serie hasta llegar a que Cuba ha sido destruida por ellos. Pero el daño más grande que han hecho los comunistas, como lo están queriendo hacer aquí ahora, es que las generaciones que nos siguieron a nosotros, por el terror y por una serie de condiciones que ellos crearon, han transformado al cubano en una forma que es inconcebible que esa gente haya logrado. 64 años y 3 meses haciendo de ese pueblo lo que les da gana. Han destruido a Cuba en todos los sentidos, pero dolorosamente el más malo es este. Han destruido la idiosincrasia del cubano. Los cubanos antes no nos odiaban, los cubanos queríamos cualquier posición, o alta o baja, donde quiera. Los cubanos nos amábamos, nos respetábamos y queríamos a Cuba. Esta gente han destruido todo eso. Terrible, Roberto. ¿Quiénes eran esos norteamericanos que estaban ese día con la embajadora del régimen cubano? Bueno, ahí estaba Al Fox, que todo el mundo lo conoce aquí por sus actividades a favor del régimen comunista cubano. De apellido Fox, ¿verdad? Acabas de decirme. Fox. Fox, F-O-X, Alberto Fox. Entonces este individuo ya ha tenido multa de $100,000, que cualquier persona que se ponga en una computadora y busca Albert Fox Cuba, o pueden haber la multa que salió por la prensa aquí en esa época, creo que era 2016, de $100,000, una agencia, una oficina federal aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, no cayó preso por agente que no está registrado por una potencia extranjera. Y eso pasó hace un tiempecito, que era en el sur de la Florida, que un ex político lo cogieron preso abajo del FARA Act, F-A-R-A, que no están registrados y están trabajando por unas entidades que son avisarios de este país. Pero más importante, en adición a eso, es que estaba un miembro del School Board, del sistema escolar ahí, que estaba buscando supuestamente por su palabra más información de la embajadora de Cuba para ver cómo puede asistir a nuestra juventud de Cuba que están aquí en el sistema público. Entonces, esa juventud se ha ido en balsas, muchos se murieron que no calculan eso, o vinieron por la frontera cruzando fronteras en Centroamérica para llegar a la frontera con Estados Unidos. Y hay muchos de esos jóvenes que se murieron en el monte o la selva cruzando. Entonces, también vi un concejal de la ciudad de Tampa que se llama Guido Maniscalco, que es parte hispano, que le da más pena porque un hispano sabe lo que pasamos, no solamente en Cuba, pero con nuestros hermanos en Venezuela y Nicaragua. Y la última era Cindy Stewart, el apellido S-T-U-A-R-T. Es con la corte, Clerk of Courts, que tiene que ver con administrando la corte aquí en el condado de Hillsborough. Entonces nosotros lo que estamos llamando a nuestros representantes diciendo, oye, si aquí el gobernador suspendió un fiscal del mismo condado de Hillsborough County en Tampa, Florida, lo suspendió hace un año y eso hizo noticia por la nación completa, suspendió un fiscal. Porque en su principio y su concepto, cuando
le hicieron un análisis y no estaba en línea con lo que queremos para el estado de la Florida. Y después, hace unos años atrás mismo, el gobernador DeSantis suspendió un sheriff del condado de Broward, cerca de Miami. El condado de Broward suspendió ese sheriff, que es una posición elegida tanto como la fiscal y tanto como esta del school board, de la escuela Karen Perez. Entonces nuestra pregunta es, ¿a dónde están las acciones y las medidas de nuestro elegido que lo vienen a vernos a cierto tiempo y nosotros lo respaldamos? Creo que este momento de acción no es una palabra, no un momento solamente de palabras. Queremos saber cuáles son las medidas que van a tomar en relación a esto, y esas medidas deben ser una suspensión. Por supuesto, porque además estamos hablando de un estado de mayoría republicana. Así que obviamente las acciones deben ser tomadas de inmediato. ¿Qué están haciendo o qué han hecho ustedes, Rafael o Roberto, para precisamente alertar o movilizar a estos políticos del estado y fundamentalmente de aquí, de la ciudad de Tampa, para que tomen esas acciones que ustedes quisieran tomaran para frenar todo este descaro, porque no hay otro modo de llamarlo, todo este descaro que está ocurriendo, porque no se puede llamar de otra manera al hecho de que inviten a la representante del régimen a un restaurante precisamente para permitirle hacer el lobby político y mucho más cuando quieren incluir a las escuelas y quieren influenciar a los jóvenes con estas ideas macabras del castrocomunismo. Bueno, pues precisamente nosotros nos estamos dirigiendo a los representantes de aquí, de este pueblo, de este estado, elegido por el pueblo, que esos sueldos que ellos devengan de los taxis que nosotros pagamos en este país. También estamos haciendo un llamado a las fuerzas de seguridad de este país. ¿Cómo es posible que los comunistas estén dando mítines secretos, invitando personas, incitándolos a que conspiren contra el sistema que tenemos nosotros, que es el mejor que existe en el mundo? Si este desaparece, desaparece el mundo. Hay muchas personas que estuvieron ahí. Por ejemplo, el ex alcalde de San Petersburgo, el pueblecito este que está cerca, que fue alcalde hasta hace un año atrás, que es un viajante perenne hacia Cuba. Estaba también, o sea, hay otro señor que se llama Vicente Amores, que ha viajado mucho con esta gente de la embajada aquella que hizo Obama. Este señor fue el que recogió a esta señora con ramos de rosas ahí en el aeropuerto. Lo puso él en la internet, porque lo puso después, con ramos de rosas, diciendo que él recibía a nombre de la comunidad cubana y a nombre de la ciudad de Tampa la llave de recibimiento a ella. Eso es una mentira, porque lo hicieron escondido. Nosotros somos parte de la ciudadanía cubana aquí y estamos en contra de eso. Ese señor la recibió a ella, después cuando regresó, viajó con ella a Cuba y ahora regresó hace 2 días. Yo le dije a la gente aquí, esperen la reacción de la mal llamada seguridad cubana. Esa gente van a empezar a querer hacer una serie de cosas contra nosotros aquí. Lo primero que ellos intentan es desprestigiar a los cubanos. Yo he hecho, pues, estoy acostumbrado a eso. Yo estuve muchos años combatiéndolo en Cuba y en la prisión. Y entonces, imagínate, este hombre vino y empezó ya a cumplir las instrucciones del G2 cubano aquí. Ya está empezando a querer desprestigiarme a mí. Ha hecho una serie de comentarios larguísimos ahí diciendo que yo era un soldado batistiano del virus de Batista. Es una bobería de esa que ya es obsoleta, ya esa bobería no se deben hablar aquí. Hace 70 años que Batista murió y el único que ha destruido Cuba es Fidel Castro. Exacto. Y estos seguidores y a Papipio de Fidel Castro. Así mismo es. No sé si mis colegas pues quisieran hacerle alguna pregunta a Roberto y a Rafael. Sí, Roberto, yo quisiera preguntarle acerca de quiénes son los que los sacan a ustedes del restaurante. Nosotros nos sacaron nosotros no nos sacaron del restaurante. Nosotros le hicimos presión. Nosotros no hicimos ningún tipo de cosa violenta ni malas palabras en eso. Simple nos pusieron como una muralla de hombres ahí en contra de la señora esa y otros de allí del restaurante. Y nosotros, como lo han visto en el
TPS, nosotros no nos movimos de ahí. Cuando ya terminamos todo lo que íbamos a hacer nosotros ahí y desprestigiar aquello, miramos la página, pero eso sí trataron al final a impulsarnos con los pechos, como para no alzar las manos, porque en la cámara se le puso la cámara y yo le dije bien claro, no lo toque, no me toque, porque lo tenía arriba completamente y eso es a ver el video. Y ese individuo ya se ha identificado y trató de empujarme con el pecho para que la cámara no vea las manos, pero trataron de expulsarnos, pero nosotros nos quedamos firmes, plantados y dimos nuestro mensaje. Eso, exactamente esa era la pregunta que quería hacer. No fue solo que los votaron, no, sino los que intentaron expulsarlo ahí era la seguridad de las personas que estaban reunidas ahí y bueno, con ayuda de algunos trabajadores de restaurantes simplemente fueron los... Vi a trabajadores de restaurante también, uno que tenía una corbata, una camisa azul y una barba, y vi a otro ahí que no sé si era con ellos o si era de restaurante, pero sí vi mucha presión de ellos, pero nosotros logramos dar el mensaje. Pero otra parte es que era un abogado que ya se identificó porque se ha comunicado gente conmigo después de este video, decirme quiénes son varias las personas ahí, que ven el video directamente delante de mí, el tipo entero con un pelo negro. Ese se llama Ronaldo Cristani, está con Shoemaker Law Firm. Y era un abogado que esa firma lo usan como el tipo lobbyist para hacer este tipo de actividades. Resulta ser que ese que estaba más agresivo inicialmente contra nosotros. Pero algo que dijo Roberto hace poco es, ya ellos están funcionando aquí. Ya Vicente Mole que la trajo, y Albert Fox, ya ellos tienen sus instrucciones. Y una de las campañas que están haciendo para imponernos, para estar contra nosotros, es que uno de nuestros hermanos gran luchadores en Miami, Florida, doctor Orlando Gutiérrez Buronot, le publicaron la dirección y fotos de sus casas por una página que es de otro izquierdista, se llama Guerrero Cubano. Supuestamente tenemos información que ese website, esa página que ponen cosas que supuestamente, no tengo la prueba en momento, pero está dirigida con la inteligencia cubana, está conectada, y por ahí ellos ponen información, pero pusieron las fotos de la casa, la dirección, los datos del doctor Orlando Gutiérrez Buronot, que sabe lo que ellos están tratando de hacer, y él tiene su familia seguro, pero sin embargo él sigue luchando, a él no le preocupa eso, pero estas son las tácticas que ellos están introduciendo actualmente, y estamos seguros que va a haber más, pero todos que luchamos en esta lucha estamos disponibles a enfrentar todo lo que ellos tengan. Por supuesto, es que ellos actúan así con ese nivel de bajeza, es la única manera que pueden hacerlo. No sé, Mario, si tienes alguna pregunta. Sí, Rafael y Roberto, les envío un abrazo. Es Mario ahora quien les habla, el que les preguntó anteriormente es Rainier, nuestro amigo joven que está en el podcast, que ustedes conocieron también cuando estuvieron en Washington, D.C. Yo, antes que ustedes entraran, yo hablaba acerca del gran afecto que siento por ustedes dos, por los dos, que nos hemos compartido no solo en Tampa, sino en el caso tuyo, Rafael, hasta en Europa, en Bruselas y en Praga. Y allá en Bruselas, por cierto, que tuviste prácticamente que ponerte tú como prácticamente guardaespaldas de Rosa María y mío en aquel momento, ¿te acuerdas? En el 2016. Y yo siento una gran admiración por ti porque tú naciste aquí en los Estados Unidos, pero eres realmente tan cubano como yo. Y mucho más cubano que algunos que nacieron en la isla, pero que lamentablemente se han olvidado de la causa cubana. Bueno, me veo más cubano que la misma embajadora esa. No, seguro. Esa dictadura tanto. Me siento más cubano que yo, porque llevo la herida esa que tienen tantos cubanos. Mi padre, que era un preso de 18 años, y tantos presos que me quería al lado de esos plantados y plantadas, y yo lo llevo en mi corazón, y el mensaje se lo di, igualito como un cubano en la isla, pero por errores históricos tuve que hacer el exilio porque trataron de empujar a nuestros presos para afuera. Wow, wow, tus palabras nos llenan de emoción a nosotros los tres aquí, pero también a todos los que nos pueden estar viendo en este momento, Rafael, que pueden darse cuenta como tú, que acabas de decir que hasta naciste por error aquí porque hubieras nacido en Cuba. Esperamos que tanto tú como tu papá sean un desafío y un reto para tantos cubanos, que tenemos que darnos cuenta de que tenemos que ponernos para la cosa. Y ver a tu papá aquella noche allí, a pesar de sus años, pero con su mente joven, porque ya lo escuchamos hablar hace un momento y hay que admirarse de la claridad que tiene tu padre. Ustedes son ejemplo para todos nosotros. Y por cierto, quería decirle a Roberto un momento. Roberto, uno de los momentos más emocionantes que he vivido yo a tu lado ha sido allá en Tampa, haber orado por nuestro hermano Leonardo Delgado. Acá en Washington, D.C., nosotros tres tuvimos la oportunidad de tener una oración también junto al lecho de muerte de Basilio Guzmán, otro amigo tuyo.
Pero, Amigo mío. sí, pero ¿qué te parece? Aquel día para mí es inolvidable cuando tú me llevaste a ver a Leonardo Delgado y oramos con él. Cuando, Son recuerdos que llevaré en mi mente hasta el día que Dios me llame, ¿te das cuenta? Y quiero aprovechar para darte un abrazo en la distancia a ti y a tu esposa. Tú sabes que yo siento un respeto, una admiración por ti especial, porque te la has ganado. bueno, eso es mutuo, Roberto. Tú sabes cuánto te admiramos también y se suma a esto Reiniel, el joven que está con nosotros en el podcast, a quien conociste también en Washington, D.C. Te admiramos mucho, igual que a Rafael. Y aquella noche cuando yo los vi a ustedes dos ahí, yo me sentía representado por ustedes. Yo me sentía presente allí. Y los quiero felicitar de todo corazón. Estamos agradecidos los países que ustedes hacen también, sabemos tu lucha, nosotros trabajamos en Europa, en otros países, como mencionaste. Yo quiero hacer un pedido breve, aparte que llamar a los políticos esto, si usted sabe a un político, no importa si no está en la Florida, dile qué es lo que está sucediendo con esto y por favor que avisen al gobernador. Si están en Miami, habla con el político en Miami, aunque es un asunto del estado de la Florida, el gobernador que puede hacer esta suspensión, que por favor habla. Si pasen por ahí el trabajo, tienen un momento, bájense y toquen la puerta a quien sea, una congresista, un senador, no se tiene que quedar ahí a invertir mucho tiempo, simplemente darle el mensaje, qué es lo que van a hacer en relación a esto. Pero otra nota tan y más importante es que esta noche, cuando nos acostamos de dormir, le pido a cada uno que escuche esta grabación que haga una oración y un momento de silencio para nuestro pueblo político, nuestra isla encarcelada. Que esos presos, como ahora le pusieron 5 años a Luis Otero, que estaba o está en huelga, por José Daniel Ferrer, por doctor Oscar Bisset, por todas las damas de blanco y muchos más que no tenemos el tiempo para dar sus nombres, pero lo llevamos en nuestro corazón. Por favor, por la patria que fundó Martí, tengan una oración por los sacrificios de tantos. Y los sacrificios de nosotros aquí son válidos y tenemos que hacer más relación de este problema que ocurrió ahora, pero para que ellos sepan que estamos luchando, pero también ora por su espíritu, ora para darle fuerza y ora para que vaya a haber más conciencia para nuestro pueblo, para que vaya a ser libre. Seguro. Muchísimas gracias, Roberto y Rafael. Ustedes nos han llenado hoy el corazón de emoción y de esa felicidad mezclada con la tristeza, por supuesto, pero que no deja de ser felicidad de saber que todavía hay cubanos tan dignos como ustedes que siguen luchando por la patria. Tantos años esa lucha en tu padre, Roberto, Rafael, y que ese legado, esa lucha haya sido transmitida a ti y que tú lo asumas así, con ese orgullo tan cubano, tan o más cubano que precisamente el de muchos malos cubanos como esta embajadora, representante del régimen. Les agradezco muchísimo estas palabras, este tiempo que nos han dedicado ustedes dos. Para nosotros ustedes son realmente ya símbolos. Y si me conceden 10 segundos. Por supuesto, te lo concedemos. Yo quiero dirigirme a todos los cubanos que oyen ese programa y que oyen cualquier tipo de programa. Cualquier esfuerzo que hagan, cualquier granito de arena de los cubanos donde quieran que estén, es necesario, caballero. Es necesario que todos los cubanos nos vinculemos a la desgracia y al sufrimiento de nuestro pueblo. Así mismo es. Muchísimas gracias por ese llamado. Yo sé que ustedes también estaban haciendo un llamado a hacer un boicot a este restaurante que recibió a esta representante del régimen. Por cierto, ya para ir concluyendo, pues el dueño de este restaurante también es cómplice, ¿verdad? De lo que sucedió, de esta reunión. Me mandaron muchos datos, son varios dueños, pero uno de los dueños lo tengo aquí, creo que se llama Marianne. Me entiendo que ella es no solamente pensamiento liberal, pero como marxismo cultural. Es un estilo que está romantizada por este cuento de esa revolución que ha asesinado tantos inocentes y que no es la primera vez posiblemente hecho ese evento. Pero los hermanos que están afuera de la Florida, afuera de Tampa, Florida, y quieren asistir con este boicot, pueden ir al restaurante de ellos por la computadora y dejarnos un review. Y puede poner unos detalles porque eso seña también un boicot y no puede ser lo mismo que aquí, que en Italia, que en España, que en Inglaterra, donde esté, un cubano puede buscarlo. Y se llama M-I-S-E, Miss Place, P-L-A-C-E. De nuevo, M-I-S-E, P-L-A-C-E, Misa Place. Sí. Está en Kennedy Boulevard en Tampa, pero cuando lo ves es un restaurante francés.
de lujo, a donde fue la embajadora del régimen, a donde nuestros familiares ni tienen para comer. Ese es el restaurante. Le puedes dejar un review y los comentarios que deseas. Muy bien, Rafael, muy bien por este llamado a hacer este boicot. Y creo que la comunidad cubana, como bien dices, en cualquier parte del mundo, no solamente de este país, debe unirse a este boicot. Y por supuesto, como bien tú hacías el llamado, pues que los cubanos acá allá en la Florida y en cualquier parte de este país estemos acudiendo también a nuestros políticos para reclamarles este hecho que ha acontecido y cualquier otro hecho similar que ocurra. Les vuelvo a agradecer nuevamente. Reinier. Rafael, Roberto, mis respetos y muchísimas gracias por el poder contarnos de su propia voz esto que vivieron y que además todo, o sea, como lo explicaron a respecto de todo lo que se dio ahí en ese restaurante. Gracias de verdad, un saludo. Sí, y decirle Roberto y Rafael que el llamado que ustedes están haciendo, nosotros nos sumamos y no solamente en este podcast donde vamos a dar a conocer sus palabras, sino que también fuera del podcast, nosotros aquí en Washington, D.C. tenemos la oportunidad de ir a tocar la puerta de los senadores y los congresistas y tengan por seguro que en los próximos días lo vamos a hacer y que vamos a contar muy en detalle lo que ustedes nos han pasado acá y que vamos a preguntar cómo es posible que la representante de un país patrocinador del terrorismo pueda moverse por los Estados Unidos haciendo campaña en favor del comunismo. Así que aquí estamos nosotros, cuenten con nosotros. Un abrazo, pastor, siempre un abrazo fuerte para usted y su señora. Dios los bendiga. Dios los bendiga a ustedes dos también y bueno, un abrazo fuerte y nos estaremos comunicando en otro momento también porque además la comunicación no terminará entre nosotros. Un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. Dios les bendiga. Patria y vida. Patria y vida. Patria y vida. Patria y vida. Wow, qué emoción, caballero, qué emoción. De verdad que estoy... que no hallaba cómo estar aquí escuchándolos a ellos. Quería meterme por el teléfono y darles un abrazo. Exacto. Pero bueno, los quienes nos están viendo pueden ver la foto seguramente que se ha estado mostrando, donde estamos nosotros con Roberto allí frente a la Casa Blanca. Sin imaginarnos, ni él ni nosotros, que en unas semanas o en unos días iba a suceder esto que sucedió en Tampa, que iba a poner por la estratosfera el nombre de Roberto Pisano, porque lamentablemente muchos ignoran nombres de presos políticos cubanos. Y quizás, bueno, ahora la gente conoce, aquí lo hemos dicho en este podcast, de los presos del 11 de julio y todo esto, pero es que son, como él bien decía ahí, y lo tiene bien contadito, Son 64 años y 3 meses, caballero, de muertos y de presos. Y de esos 64 años, 18 años se los pasó Roberto Pisano dentro de una prisión cubana. Exacto. Así mismo, yo creo que en esta entrevista que hemos estado hablando con los pisanos, hay algo bien importante de lo cual ellos hacen referencia, y es que cómo es posible que la supuesta embajadora del pueblo de Cuba, que es simplemente la representante del régimen castrista, cómo puede estar a sus anchas sin ningún tipo de temor, haciendo este tipo de lobbies políticos y reuniéndose tanto con representantes del gobierno de los Estados Unidos como con empresarios y planificando, ¿no?, en plena cara del capitalismo de un país que siempre se ha basado en la libertad y que por eso ha sido reconocido, ¿no? Hoy comunistas estén pues simplemente planificando cuál va a ser su próxima jugada política, ¿no?, a la vista de todos, sin temor a nada. No, Sí. fíjate, y una cosa preocupante es a quiénes van dirigidos estos mensajes del régimen, precisamente a la juventud, a los estudiantes. Y esto es algo que es alarmante y que ya nos está preocupando desde hace mucho tiempo. Estamos hablando sobre esto, cómo ellos quieren invadir, por supuesto, las escuelas en este país, las universidades. Lo mismo que han hecho en Cuba, quieren ahora traspolarlo a los Estados Unidos. En Cuba sabemos que la educación es totalmente ideologizada. Pues eso también quieren hacerlo acá. Bueno, es que yo creo que lo que es el tema de las escuelas, las universidades ya las han invadido. No es que sea el régimen castrista quien tiene el control de todo lo que han ido dispersando, ¿no?, pero lo han hecho en las escuelas y en las universidades, pero sí es la izquierda y sí es la ideología esta de izquierda y Marx y Lenin y el capital y todo lo que tenga que ver con el socialismo y el comunismo sí lo han insertado muy bien y no ha sido solo, o sea, no es la dictadura, sino es la izquierda
como tal. A mí Lo más peligroso aquí es que ya están a careta quitada, o sea, no se esconden Sí. para hacer este tipo de cosas. Sí. Y como bien estuvimos hablando en reuniones previas al podcast, es algo alarmante porque tenemos entendido que la embajadora, como figura diplomática, no puede estar más lejos de, o sea, no puede alejarse a más de 50 millas de la sede diplomática. Sí, hay- O tendría que tener un permiso para esto. Sí, hay Entonces, normas. Hay normas o sea, requisitos y Hay cosas normas que cumplir. que Entonces, están puestas y yo creo que están bien puestas porque es que además no debía ni haber una representante. Esto Ujú. es inadmisible, ¿no? exactamente, eso Pero es bueno, real. ya que está la representante, pues se le han puesto normas y ella tiene que pedir un permiso especial si es que se va a mover más allá de 50 millas de la sede diplomática. Ahora el tema es, ¿tendría permiso? Debe haberlo tenido. No me imagino que ella se haya movido hasta Tampa sin permiso. Quizás nosotros no nos vamos a enterar de esto, pero Exacto. quienes lo tienen que saber, ellos deben estar valorando si esta señora se estaba moviendo sin permiso o si tenía permiso. Si tenía permiso, yo creo que la cosa es más seria. Porque si esta señora que representa a un país patrocinador del terrorismo, que por cierto, estamos hablando del viernes 3 de marzo en ese restaurante Miss in Place. Esa misma semana, la dictadura cubana había sido nuevamente situada entre los países patrocinadores del terrorismo, porque la dictadura tenía la expectativa de que los quitaran de la lista, pero aun cuando la administración actual, ya sabemos las quejas que todos nosotros tenemos, ¿no? Por lo entreguista que ha sido, sin embargo, ni aún en esta administración ellos se dieron el lujo de estar fuera de la lista. Ellos soñaban con eso. Pero en la misma semana en que se ratificó que la dictadura cubana sí es un país, y lo es, patrocinador del terrorismo, pues la representante del país patrocinador del terrorismo andaba por Tampa. Y a mí me parece sumamente relevante y me vuelvo a quitar el sombrero delante de mis dos hermanos, de Roberto Pisano y de su hijo Rafael, porque lo que ellos revelaron es sumamente importante. No es solamente a la señora Lianis, la representante de la dictadura, paseándose por Tampa en uno de los restaurantes más lujosos de Tampa, sino las personas con quien ella estaba ahí, que ellos han descrito aquí quiénes eran. Y como ustedes han dicho, una de las representantes de la educación en Tampa. ¿Qué hacía ella reunida con esa representante de la educación? Pues sí. Pero ¿qué hacía reunida con una representante de la corte? Con O sea, ex alcaldes, que sí. con empresarios importantes en la ciudad de Tampa. O sea, ¿hasta dónde es la penetración de la dictadura castrocomunista en los Estados Unidos? Yo creo que lo peor de esto es que lo hacen a la vista de todos, ¿no? A pesar de Sí. que es un restaurante de lujo, que es exclusivo y tal, no se esconden porque están igual en un sitio público donde pueden ser vistos por muchísimas personas. Hay una cosa, esto no es nuevo en Tampa. Yo creo que ya Tampa tiene fama por todas estas cantidades de políticos y de empresarios y demás que tienen contacto con la tiranía. Y ustedes han visto a este señor de apellido Fox, Fox. ¿verdad? Pues este señor no es algo nuevo tampoco. Ha tenido incluso que pagar multas y demás por estar violando leyes que tienen que ver con el embargo, por estar precisamente tratando de entablar negocios con el régimen cubano. O sea, no es nada nuevo, pero lo que yo sí creo que es importante es que la comunidad cubana asuma la posición que asumieron Roberto y Rafael, que sean activos o proactivos, ¿verdad? Ante situaciones como esta, que estén atentos a que estas cosas, si van a suceder, pues sencillamente boicotearlas como ellos hicieron. Sí. Yo los aplaudo realmente. Y por supuesto, estar todo el tiempo reclamándole a sus políticos, a aquellas personas que los representan en el estado de la Florida, por las que ellos votaron, que tomen acciones contundentes en contra de que estas cosas ocurran. Sí, tú decías que Tampa, que no es nuevo en Tampa. Sin embargo, yo me sorprendí porque les confieso que no conocía el detalle que supe a través de la llamada telefónica de que Lianis había estado 2 días antes en Miami. Y sin embargo, fíjate, aunque pensamos que Miami al lado de Tampa es pero por favor, ¿quién piensa que Miami al lado de Tampa? Sí. Sabemos que en Miami está la nata de todos los infiltrados del régimen. Ahí está. Sí, pues esta señora se paseó, como bien dice Roberto, ahí por Miami. ¿Sabe Dios con cuánta gente se habrá reunido en Miami?
y sin embargo no fue detectada. Yo creo que hay que aplaudir de Hay que verdad aplaudir. a Roberto y a Rafael y a Y a la fuente que le comunicó. Sí, quien sea que haya sido, hay que felicitar Hay que a esa felicitarlo, persona que verdaderamente. permanezca anónima y Exacto. que Liani desconfíe de todo el mundo porque tiene razones para desconfiar, porque el que Exacto. menos piensa Liani le avisó a Yo Roberto y a Yo Rafael. creo que este suceso es una muestra de cuán cómodos se sienten los representantes del régimen castrista acá en Estados Unidos con esta administración que está vigente en estos momentos. Y además, no solo que se sienten cómodos, sino que es el mismo Partido Demócrata, o por lo menos quienes lo dirigen, son simpatizantes de este régimen y están abogando por cada vez que exista una cercanía mayor con el régimen, lo cual sería nefasto para la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Exactamente. Y a modo de seguir hablando de todo lo que hemos enunciado en el podcast, creo que sería bueno tocar el tema de estos 5 senadores que en un proyecto bipartidista pues, presentaron un proyecto de ley para levantar el embargo comercial que hay con Cuba. Y creo que todo tiene que ver, o sea, se interrelaciona todo a la está... perfección, porque estos 5 senadores están impulsando un proyecto con el cual le daría aperturas económicas a la dictadura cubana. Y por otro lado vemos que la embajadora o la representante de la dictadura está sentándose a negociar, a conversar con empresarios, con políticos, con personas influyentes en los Estados Unidos. Entonces, qué casual, ¿no? Que el 3 de marzo los pisanos enfrentan a la supuesta embajadora de Cuba en el restaurante Mise en Place, y luego el 6, apenas 3 días después, el fin de semana por el medio, nada más. Exactamente, pues 5 senadores de los Estados Unidos de América presentan un proyecto de ley donde lo que se quiere es levantar el embargo. Y muchas personas pensarán, bueno, esto es algo que puede tener cierto impacto banal en la política, porque no creo que vayan a pasar, porque no creemos que este proyecto vaya a pasar. Otras veces se ha intentado y no ha procedido, ¿no? Y el problema es que tanto da el cántaro a la fuente hasta que la rompa. Exactamente. Entonces, esto no es para nada algo nuevo, no es un proyecto que surgió así de la nada y estos 5 senadores han tratado de presentarle al Senado, ¿no? Sino es que esto es algo que viene ya de antes con políticos reincidentes en estos intentos, donde al final del día lo que se quiere es oxigenar a la dictadura, dándole algo que ellos están anhelando y además implorando por todos los rincones del mundo, y es crédito. Crédito para poder acceder a muchísimas cosas que la empoderarían, ¿no? Donde la dictadura tuviese muchísimo más poder y, por supuesto, oxigenarla, que es lo que necesitan para que este régimen pues sobreviva, ¿no? A toda la inestabilidad social que, a pesar del control que ellos tienen a día de hoy, existe dentro de la isla. Sí, como tú bien decías, Reniel, aquí todo está relacionado. Aquí no hay nada casual. Cuando dijiste casual, sé que lo dijiste entre comillas, porque a nadie le puede parecer que está totalmente divorciado el hecho de que la señora Liani estuviera el viernes 3 de marzo en Tampa, en ese restaurante lujoso francés, y 2 días antes, o sea, estamos hablando del 1 de marzo, 2 días antes, estuviera en Miami haciendo proselitismo. Eso no está divorciado para nada de lo que sucedió aquí en Washington el lunes 6, cuando estos 5 senadores presentaron este proyecto de ley, ¿no? Pero antes de pasar a los senadores, y para no cerrar a Liani tan así, además ella nos conoce sumamente bien a nosotros, porque nosotros que a cada rato nos paramos frente a la sede de la guarida donde ella reside, no sé ustedes, pero a mí me parece haber visto su cara por aquella ventanita que se abre arriba. Sí, yo la he visto, hay como una aureola de luz amarilla alrededor de ella. Me parece que al menos veo la aureola por el huequito de la ventana. Hay una ventanita arriba y cada vez que nos manifestamos, se ve una luz amarilla frente a la embajada, y ella se asoma. Ella nos conoce súper bien, Reniel. Ella te conoce a ti. El áurea de ella es amarilla, se ve la lucecita amarilla. Y yo estuve muy atento a la cuenta en Twitter de Liani para ver si mencionaba algo que le pasó en Tampa, aún quejándose, ¿no? Ofendiendo o diciendo que actuaron mal contra ella, los pisanos. Sin embargo, el que calla otorga. Ella no habla de eso. De lo que sí habla bastante es de lo que tú estabas hablando ahora. O sea, de lo del lunes, de los 5 senadores, porque obviamente ella ha trabajado bastante para hacer lobby entre los senadores, ella y la gente con la que ella trabaja, como por ejemplo los que estaban en Tampa o los que estuvieron en Miami, que son los que interactúan directamente con los senadores,
porque bueno, no nos las vamos a imaginar a ella como si nos imaginamos a nosotros, que también somos ciudadanos americanos, por los pasillos del Senado, y eso sería un escándalo. Pero ella va y visita a sus acólitos en Tampa, en Miami o donde quiera, porque sabe Dios por cuántas ciudades han dado ya. Y entonces ellos son los que después tocan las puertas de estos senadores. Entonces, si ustedes revisan la cuenta de Twitter de Liani, pues se van a dar cuenta que no menciona a los pisanos ni por asomo, pero sí menciona como una victoria, pues defendiendo su trabajo, ¿no? Y para lo cual ella responde a la dictadura. Lo que ella piensa que fue una victoria el lunes 6 de marzo. Debo decir, antes que caigamos con los senadores, que te escuché la palabra demócrata, pero no republicano, y 2 de los senadores son republicanos. Sí, es un proyecto bipartidista. Sí, pero antes, quisiera decir, antes de dejar a Liani, que por cierto, Liani, si nos está viendo también, da like o dislike, que se vale también. Pues déjame decirte, Reiniel, seguramente lo sabes porque varias veces hemos estado juntos ahí. Yo recuerdo exactamente cuando que sustituyeron al encargado de negocios anterior a ella y la pusieron a ella. Lo recuerdo porque nosotros personalmente frente a la guarida leímos una carta. Y yo leí una carta dirigida personalmente mía que dirigía a ella. Jamás recibí respuesta, por supuesto. Donde yo le hacía un llamado a ella a que si ella de verdad amaba la carrera diplomática, porque la diplomacia es una carrera brillante además, ¿no? Pues yo le hacía un desafío, que representara a los cubanos y no a la dictadura que pisotea los derechos de los cubanos. Bueno, todavía quizás haya que darle el beneficio de la duda. Vamos a... Liani, todavía te doy el beneficio de la duda. Muy optimista, sí. Todavía te doy el beneficio de la duda a pesar de lo que hemos sacado hoy aquí. Pero bueno, aquella noche te vi calladita ahí en el restaurante en Tampa, te vi incluso, creo que... Preocupada, yo creo que le dijiste 3 o 4 cosas a Fox. Como que reclamando, ¿verdad? Porque no te tenían toda la seguridad allí. Ajá. Entonces, Lianis Torres, una representante del régimen cubano que además viene nada más y nada menos que de Vietnam, ¿no? Viene ya de hacer un posgrado en diplomacia en la Vietnam comunista. Sí. ¿Usted cree que ese personaje se va a virar a favor de los cubanos? No, yo creo que Mario está usando una ironía. Bueno, me parece. Ese optimismo de usted. Ironía o no, Liani, sorpréndenos y bueno. Es una ironía, vamos a pensar que es una ironía. Pero sí, tomándote la palabra que estás diciendo, Reiniel, en efecto, Liani antes de venir a los Estados Unidos, no por gusto la dictadura la escogió a ella. Por supuesto. La dictadura podía haber escogido a cualquier representante diplomático de ellos alrededor del mundo y escogieron precisamente a Liani. ¿Por qué? Por la experiencia que trae de Vietnam. Recordemos que Vietnam es uno de estos países, ¿verdad? Comunistas, sin embargo, con los cuales los Estados Unidos está teniendo una tremenda relación de negocios. Por lo tanto, la misión de Liani en los Estados Unidos es que convencer por lo menos a todos los acólitos con los cuales está trabajando bien, y ya lo estamos viendo, que está trabajando, para que los Estados Unidos hagan negocio, como mismo lo han hecho con Vietnam, lo hagan con Cuba. O sea, creo que podemos hablar todavía de los senadores, pero no me gustaría que terminásemos el podcast sin hablar de que precisamente el cambio fraude que se ve venir y que está a las puertas, exacto, sí. Y que para mí el cambio fraude no es otra cosa que la dictadura hacer creer a países como los Estados Unidos en primerísimo lugar, de que Cuba es algo diferente y que por lo tanto con Cuba se puede negociar y que Cuba son ellos, por supuesto. No por gusto la movida que van a hacer ahora el día 26 en unas elecciones donde muy probablemente no salga ni Canel. Y entonces la noticia sea, y la primera que lo tuitee sea Liani, de que ahora el nuevo presidente es fulano o es mengana. O una mujer, exacto. O es mengana. Sí. Y entonces ya verán los periódicos en los Estados Unidos celebrando, hasta el New York Times, de que Cuba hay nuevo presidente. En fin. Creo que ha dicho varias cosas ahí importantes, Mario. Y una de ellas es el tema del cambio fraude, ¿no? Y yo creo que si bien usted tiene razón y el cambio fraude se está gestando también, ¿no? Mediante una transición o una aparente transición, ¿no? Donde pues la oligarquía castrista se quede detrás del telón y por supuesto al control de la mayor cantidad de empresas o de las empresas más importantes en Cuba. También el cambio fraude viene dado de una supuesta oposición que para nada tiene intereses distintos a los de la dictadura. Bueno. Y que aparenta
representar al exilio cuando no lo es. Obviamente, Yo creo que hay dos matices ahí o dos perspectivas, ¿no? claro, el tema del cambio obviamente el diseño del cambio fraude precisamente radica en eso, en dar una imagen de democracia que obviamente es falsa, donde el poder se quede detrás del poder, entre comillas, y para que haya una imagen de democracia tiene que haber una oposición. No es posible una democracia sin oposición. O sea, que el poder no tenga oposición. Por lo tanto, es obvio que se estaría proyectando también una oposición fabricada. O sea, en medio de ese diseño, de ese fraude, tiene que haber también una oposición fabricada, porque además no puede ser una oposición que no se controle. Yo creo. Tiene que ser una oposición controlada. Y yo creo que eso ya está pasando, que hay muchos elementos dentro de la oposición que por supuesto ya están formando parte consciente del cambio fraude. Pero esa es una buena pregunta. O sea, son elementos de la oposición que conscientemente están formando parte del cambio fraude. Tienen que ser conscientemente. O son el cambio fraude que se ha creado. O sea, son creados por quienes dirigen el cambio fraude, que no es más que la dictadura, e insertados en la oposición. Por eso digo que es consciente. O sea, no es que yo esté haciendo el trabajo de la dictadura, que muchas veces y lamentablemente la oposición o algunos elementos o miembros de la oposición hacen de manera inconsciente el trabajo de la dictadura por ciertas proyecciones y demás, pero en este caso hay elementos que forman parte de ese cambio fraude, que están ahí precisamente colocados y para que aparentan ser parte de la oposición. Exactamente, que aparentan ser parte de la oposición, pero obviamente están ahí sembrados, ¿verdad? Como parte de ese cambio fraude. Independientemente de lo que ustedes dicen, y que no es menos cierto de que la dictadura ha sembrado, ¿verdad? Espías en cualquiera de los espectros de la oposición cubana. Lamentablemente. Estos son más que espías, déjame decirte. O sea, es dar la proyección de una realidad que no existe. Pero lamentablemente la oposición cubana, entre la cual nos incluye a nosotros mismos también, pues no hemos sido vistos hasta el momento como un interlocutor legítimo. A pesar nuestro, porque lo hemos intentado, lo hemos logrado. Lo cierto es que la dictadura siempre nos ignora. Siempre, por ejemplo, la dictadura se va a sentar a conversar con el representante del gobierno norteamericano y nunca ha dicho, bueno, vamos a invitar también para que se siente aquí fulano de tal, del partido más cual. Nunca lo ha hecho. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que la dictadura, más que cuele o no entre las filas de la oposición, a algunos de sus agentes que los ha colado. Sin embargo, en este momento lo que quiere dar a entender a los Estados Unidos y a otros gobiernos es que la dictadura cubana ya no es tan monolítica, sino que tiene sus fisuras y tiene sus diferentes colores. Por eso, últimamente, y por orientación del partido, pues han dado a entender que hay entre ellos divisiones o que hay entre ellos diferentes criterios. Por ejemplo, en el Noticiero Nacional de Televisión han dicho cosas que aparentemente no coinciden exactamente con lo que ha dicho Díaz-Canel, o por ejemplo, una primera secretaria del partido de Pinar del Río ha publicado fotos que no tienen que ver con un determinado evento. En la mesa redonda han dicho algo y han sacado a alguien que supuestamente discrepa. O sea, que lo que quieren es dar una apariencia de que hay variedad, de que hay pluralidad dentro de las filas del Partido Comunista y en definitiva ellos lo que quieren es presentarle un rostro a lo Vietnam a los Estados Unidos. Para eso la señora Lianis pues juega un papel fundamental, un rol fundamental, y lo está haciendo muy bien, y es lo que están abocados a hacer para intentar engañar. Yo creo que más que eso, Pastor, yo creo que si bien sí están desarrollando ese aspecto, ¿no? de la falsa transición, como usted bien ha explicado, pues también yo creo que lo están usando un poco de telón, ¿no? Para, pues detrás del telón a administrar toda una transición económica donde ellos pasen a ser pues algo similar a lo que a día de hoy es China o es Rusia, ¿no? Donde pues los oligarcas, quienes hoy gobiernan en Cuba, se queden con el control de la mayoría de las empresas del país y den pues toda esta imagen, ¿no? De transición, de democracia, de un país nuevo, donde al final del día van a seguir mandando los que gobiernan hace 64 años, que son los oligarcas castristas y sus acólitos. Al final, como decía yo ahorita, es sencillamente un ambiente democrático fabricado, que no es tal. Porque de hecho, cuando vayamos al punto, se supone que en una democracia, que en un país en libertad,
hay además pluripartidismo. Eso es algo muy importante, porque ahora estamos viendo el panorama de que van a haber elecciones y que posiblemente Canel no salga como presidente, algo fabricado también, va a salir otro personaje. Es que Canel nunca ha sido presidente. Otro personaje o otra personaje, ¿no? Es simplemente un puesto a dedo. Exacto, pero bueno, vamos a ver el panorama como está ocurriendo, pero el caso está en que cuando se mira, se analiza bien, sigue siendo monopartidista, o sea, no hay un pluripartidismo, no hay más de un partido, el Partido Comunista sigue siendo el eje de todo, sigue siendo la base de todo, sigue siendo la entidad más importante, incluso más importante que la misma Constitución. Por encima de él no hay nada ni nadie. Por lo tanto, eso no es democracia, nunca lo sería, ¿no? Es que por eso me basaba en el ejemplo de que puede ser una China en el Caribe, ¿no? Exacto. En eso se están tratando de basar, ¿no? Que su sistema ha evolucionado a un sistema viable. Y es lo que quieren maquillar. Y el problema aquí con esto es el siguiente. Una vez que los dictadores castristas logren realizar esta transición y sea efectiva, va a ser muchísimo más difícil tumbarlos del poder. Exactamente. Porque ahí está China. China ahora mismo es inamovible. Así mismo. Por la potencia económica que es en el mundo y además lo bien estructurada que está a día de hoy. Y obviamente... Y no podemos permitir que ellos pues realicen este cambio fraude. Obviamente sembrar elementos de este cambio fraude dentro de la genuina oposición es algo también muy importante, porque de esa manera también tratan de neutralizar la voz de la oposición. Mario decía ahorita, y no deja de tener razón, ¿verdad?, que no hemos llegado a ser, por supuesto, un ente... Lamentablemente. Un ente calificado ante los ojos del mundo, de los gobiernos y demás, pero no es menos cierto también que les damos sus buenos dolores de cabeza al régimen. Eso no deja de ser cierto. Por lo tanto, sembrar parte de ese cambio fraude dentro de la oposición genuina es algo también que puede ser válido y que no debemos perder de vista. Sí, claro. Y tú lo decías muy bien, Reinier, ellos saben que en el estado actual en que se encuentra el sistema cubano, que bueno, ya Fidel Castro decía en la última entrevista que concedió a The Atlantic Monthly, ya cuando él comenzaba a divagar completamente, pero en ese caso dio la que para mí es una de las pocas entrevistas acertadas, donde declaró el sistema cubano ya no nos funciona ni a nosotros mismos. Pues ellos saben que si eso lo dijo Fidel Castro por allá por el 2006, pues ahora en el año 2023, ¿qué podemos decir, no? Entonces ellos saben que ellos tienen que desmantelarse a ellos mismos y lo están haciendo. Y tú decías, Reinier, no podemos permitirlo, pero lo están haciendo ante nuestros ojos, y si no nos ponemos para la cosa, caballeros, nos la van a hacer. Y ya repito, ahora el día 26 van a ver ustedes los titulares de los grandes periódicos, el nuevo presidente en Cuba, nueva presidenta en Cuba, o en Cuba hay una democracia, el pueblo cubano pudo elegir. Sí. O sea, es que mira, es increíble que el mundo se comió la píldora de Díaz-Canel. O sea, todo el mundo era, bueno, ahora ya hay un nuevo presidente en Cuba, ya los Castros salieron del poder, etcétera, etcétera. Mucha gente se lo creyó. Y nosotros como cubanos esto nos toca, esto nos llena. Tú con mucha indignación, que yo también siento, pues decía, no podemos permitirlo, pero lo están haciendo ante nuestros ojos. Pero lamentablemente mucha gente que no es cubana y algunos que son cubanos, como ya veíamos en ese restaurante en Tampa que ilustra muy bien lo que está pasando, pues están ávidos de que Cuba pueda tener relaciones con los Estados Unidos y que los Estados Unidos le levante el embargo. Nosotros hablábamos acerca del Yarnis en Tampa y en Miami 2 días antes, pero es que precisamente en esa semana que antecedió los acontecimientos, Díaz-Canel estaba inaugurando allá en La Habana, en Pavespo, ¿verdad? Todo un evento que tenía que ver con el Festival del Habano. Y bueno, acá mismo en los Estados Unidos, entre los empresarios que están tratando de mover el cambio fraude, está nada menos que lo de la industria del cigarro, que por cierto, que hacía Llanes en Tampa también, que es una de las plazas donde esta gente tiene sus mayores acólitos, por así decirlo. Y Díaz-Canel estaba inaugurando prácticamente en ese festival, donde, por cierto, en una subasta que hubo, recaudaron más de 11 millones de euros. Increíble. Que supuestamente va para el sistema de salud.
Increíble. Ya sabemos para dónde va el dinero. Sí, porque Imagínate tiene tú tanta el- calidad el sistema de salud. El desastre de sistema Pero de salud. tristemente hay mucha gente, yo creo que ya podemos ir entrando un poco más en lo de los senadores que tú planteaste, Reinier, pero hay mucha gente dando vuelta alrededor de los senadores y mucha gente dando vuelta alrededor del IANES y mucha gente que lo que tienen son intereses económicos, que lo que quieren es que los Estados Unidos vea a Cuba como ve a Vietnam o como ve a China. Ahora, es increíble porque esta gente quiere que los Estados Unidos vean a Cuba como ven a China y como ven a Vietnam. No se percatan del desastre que es el castrocomunismo. No se percatan de eso. No importa. Pueden ser tan brutos No importa. y que me perdonen, pero no hay otro modo de No, expresarse. no son tan brutos. No pueden ser tan brutos que no ven que sencillamente ahí no hay plaza para hacer una economía o para hacer ningún tipo de negocio. De hecho, ¿qué es lo único que hace la dictadura cubana? Terminar con unas deudas enormes que nunca paga, terminar mal con todo el mundo porque es así. O sea, hay que ser bruto. Es increíble que un negociante que se supone que tiene una mentalidad asceta, ¿no? En cuanto a todo esto de las inversiones, de ver cuál es el terreno próspero para poder invertir, que no se dé cuenta que mientras en Cuba haya una dictadura de esta índole, pues sencillamente ahí no va a haber prosperidad de ningún tipo. ¿Qué pasa? Aquí con eso que usted está planteando no deja de tener razón, pero hay un punto. El problema es que a Cuba ser un estado totalitario donde, como sabemos, es el Partido Comunista quien lo controla todo, pues yo creo, ¿no?, que estos empresarios están viendo la posibilidad de tener un mercado donde ellos sean un monopolio en el sector donde estén invirtiendo, porque es el Estado cubano quien dice quién puede tener o no acceso a las distintas aspectos, ¿no?, de la economía. Entonces, a la vez que tú contraes negocio con ellos, pues supuestamente no te sientes en esa condición de monopolio y no tienes competencia. Entonces ahí es donde yo creo que se ven pues interesados, ¿no?, en entrar en este tipo de negocio. Pero usted lo acaba de decir, y es que al final del día esta dictadura tiende a incurrir en impagos, donde termina quedando en malos términos con todos aquellos con los que han empezado el negocio y no saltan sus deudas, y ahí están, y por eso es que a día de hoy no tienen crédito en ningún lugar del mundo, y es lo que están tratando de ahogar con con todo esto que se está tratando de impulsar para levantar el embargo económico, tratar de acceder a los créditos, porque ya negocio con empresas americanas tienen. Exacto. O sea, no es que no puedan tener negocio con ninguna empresa americana, el problema es que tienen que pagar en cash. Exactamente. Y es lo que están intentando es acceder a ese crédito. Porque de eso han vivido siempre. O sea, la dictadura ha sobrevivido precisamente a base de préstamos todo el tiempo y de impagos de esos préstamos. Yo recuerdo que fue el mismo Fidel Castro que una vez dijo que ellos eran expertos en estas cosas de las deudas. Sí. Eran expertos porque realmente han vivido todo el tiempo de eso. Son además tan ineficientes para algunas cosas. Son eficientes para mantenerse en el poder y para enriquecerse ellos, pero son totalmente ineficientes para llevar una economía sostenida y para poder tener ideas creativas para la producción. Por lo tanto, si yo fuera negociante, francamente te lo digo, yo lo pensaría más de 10 veces para invertir en ese país. Pero precisamente, y fue lo que mucha gente no entendió, la movida en Londres, del juicio famoso en Londres, lo que intentaban al final y al cabo era pues demostrar que si es necesario ellos se sientan, ellos rinden cuenta y están dispuestos a... Entonces es una fachada que intentaban dar y que por supuesto lo que quieren hacerle creer a la gente es que el problema que tiene Cuba es que no tiene acceso a los créditos y que todo el problema es el embargo y por eso precisamente quieren que les levanten el embargo. ¿Y qué le van a ofrecer a todos estos empresarios? Bueno, lo mismo que ofrece China, lo mismo que ofrece Vietnam, una población, una masa de borregos que va a hacer lo que ellos quieran que hagan, por lo tanto una mano de obra esclava, mal pagada y segura, que no hace huelgas, que no hace manifestaciones. Por lo tanto, los empresarios pues, van a tener allí en Cuba una plaza en la cual hacer business, negocios seguros, donde muchos esclavos le van a dar grandes dividendos. Es lo que les están ofreciendo. Ahora, una idea. Una idea que es más bien una pregunta. ¿Realmente está interesada la dictadura en que se quite el embargo? Porque yo veo en esto que hay una dualidad de intenciones en cuanto con respecto a la dictadura. Y es que, por un lado, supuestamente están enarbolando esto de que ellos no pueden
utilizar el crédito, hacer ciertas inversiones, trabajar con emprendedores norteamericanos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, el embargo sigue siendo el pretexto político que la tiranía pues todo el tiempo sostiene para justificar precisamente su ineficiente economía y su ineficiente gestión. Ellos juegan a ganar o a ganar. O sea, ellos dicen, si no me quitan el embargo, sigo viviendo el cuento de que los problemas es porque está el embargo. Y si me quitan el embargo, pues entonces, ¿cuál es el cuento? van a venir los créditos, entonces están jugando y si ya te digo, bailan según le toquen, ¿no? Pero les viene bien. Si no se lo quitan, porque siguen con el cuento, pero si se los quitan, pues vienen los créditos. Entonces, yo, a pesar de eso que usted acaba de decir, Mario, que es muy real, ¿no? Si no se lo quitan, pues siguen aferrados al cuento para el pueblo de que el bloqueo el supuesto bloqueo es la culpa de todo. Y si se lo quitan, pues accedan al crédito. Yo creo que sería mucho más beneficioso para la dictadura que le quitaran el bloqueo a que no. ¿Por qué? En primer lugar, el pueblo de Cuba no tiene cómo, o sea, lo que ellos llaman el bloqueo, el embargo. Okay. Pues es que ese es el tema, ¿no? Ellos le cuentan al pueblo de Cuba de que lo que hay es un bloqueo al pueblo de Cuba y a todos donde los no que pueden acceder a nada. Y sin embargo, lo único que existe es un embargo comercial que además es directo y es específico. Ni siquiera abarca todas las interrelaciones que pueden existir entre Cuba y Estados Unidos. Y pues por tanto, ellos, teniendo acceso al crédito, se van a oxigenar muchísimo más. Van a tener poder adquisitivo, liquidez, para poder fomentar más todo el desarrollo que ellos están intentando hacer en la isla, sobre todo en el sector del turismo y en toda la infraestructura de las cadenas de hoteles. Entonces, ellos necesitan este dinero para poder seguir llevando a cabo todos estos planes, donde en un futuro, como hemos estado hablando aquí hace unos minutos, hace un momento, pues ellos se van a quedar detrás del telón con la mayor maquinaria económica posible en sus manos y soltarán el país de cierto modo para que el resto del pueblo pues trate de alcanzar algunas migajas. Para mí, ya les digo, es muy simple y esta anécdota en Tampa el día 3 de marzo lo ilustra muy bien. La señora Liani, que fue la representante en Vietnam, no es la representante hoy ante los Estados Unidos por gusto. Ha sido sacada de Vietnam porque ellos están totalmente abocados a la tarea de hacerle ver a los Estados Unidos de que Cuba puede ser un nuevo Vietnam y que puede ser un socio comercial. Ahí se resume todo. Y por eso en ese restaurante en Tampa yo veo que sucedió algo sumamente importante porque veo del lado de Roberto Pizarro la dignidad señalando con el dedo a Lianis, que es la que representa a la dictadura tratando de engañar a los Estados Unidos. Y cuestionando su presencia y en ese señalando lugar con el dedo también a aquellos que en este país se están prestando para ese juego. O sea, no solamente están señalando a la representante de la dictadura, que es señalar a la dictadura, sino también a aquellos que están haciendo el juego a la dictadura en este país. Y tú bien decías, para tocar lo que estabas proponiendo hablar, y que de hecho presentaste desde que abriste el podcast, Reniel, de los 5 senadores. Porque 2 de ellos republicanos. Porque 2 de ellos, por cierto, son republicanos. Yo tengo aquí, porque los googleé, tengo pues algunos datos. Déjeme decirle que estos senadores no vienen de ahora, estos senadores republicanos no vienen de ahora con todo esto de tratar de abolir el embargo y todas estas cosas, sino que ya llevan años trabajando en estos temas. Por ejemplo, el senador Moran, pues dice que ha luchado desde el año 2000. Ha estado luchando, en aquella época era representante de la Cámara y desde entonces él está tratando de abogar por la caída del embargo y por abrir las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba. O sea que es un republicano castrista. Bueno, pudiera ser. Y pues sus argumentos, por supuesto, son de otro tipo, ¿no? Él dice pues que él está defendiendo el derecho de los agricultores norteamericanos a poder invertir en Cuba, a poder tener relaciones de negocios con los cubanos, a que hayan relaciones comerciales entre los cubanos. Pero la pregunta que se le debe hacer a este senador es, en primer lugar, si él no se da cuenta que los cubanos, el pueblo de Cuba, no tiene una verdadera libertad económica y que el verdadero bloqueo no existe precisamente de los Estados Unidos hacia Cuba, sino del régimen castrista hacia el pueblo de Cuba, que es el que le impide a los cubanos poder trabajar, poder producir, poder comerciar
poder ser libres a la hora de poder emprender cualquier tipo de negocio. Por lo tanto, eso es lo primero que debe ver un político en este país, que es una dictadura que sobre todas las cosas también suprime la libertad económica del pueblo y que precisamente por eso es que la economía es tan ineficiente. Y además de él, hay otro senador también Hay otro republicano. senador también, exactamente, el senador de apellido King, que también ha estado pues en todos estos intentos desde hace mucho tiempo y dice que son patrocinadores de la ley libertad para viajar a Cuba desde el año 2015, que según ellos pues esta ley relajaría las restricciones de viajes a Cuba y eliminaría las restricciones a las transacciones bancarias relacionadas con los viajes que se han impuesto injustamente, según ellos, durante mucho tiempo a los ciudadanos estadounidenses. Yo creo que esta propuesta de estos 5 senadores el lunes 6 de marzo, ¿verdad? Después del fin de semana que pasó, después del encuentro de Liarni en el restaurante de Tampa con nuestros hermanos pisanos, pues nos demuestra algo, Renier, que nosotros venimos discutiendo en Buena Lid desde el primer podcast. Y es que para la causa cubana no es una cuestión que va más allá de demócratas o republicanos. Aquí lo hemos visto, 2 senadores republicanos y 3 demócratas pidiendo el levantamiento del embargo sin considerar que ese embargo está puesto con condiciones. O sea, que mientras en Cuba no haya elecciones libres, que mientras en Cuba haya presos políticos, que mientras en Cuba no haya una prensa libre, va a estar el embargo. Queremos que el embargo se levante, que no haya presos políticos, que haya elecciones libres, que haya prensa libre. Y punto, se acaba el embargo porque se acaban las condiciones que hacen posible que esté este embargo. Pero en estos mismos días en que estos 5 senadores hicieron esta propuesta de levantamiento del embargo, hubo otros senadores igualmente republicanos y demócratas que nosotros en el podcast anterior hablamos de la propuesta de nombrar la calle Osvaldo Payá, la calle que está frente a la embajada donde se encuentra la señora Lianis Torres, ponerle Osvaldo Payá. Este proyecto de ley estuvo respaldado por senadores republicanos y demócratas. Y también senadores republicanos y demócratas propusieron escribir una carta, y la escribieron, dirigida a la secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo que se acelere la investigación que está en marcha sobre el asesinato de Osvaldo Payá. Hay nombres allí de republicanos y de demócratas. Incluso hay que decirlo, ya que somos cubanos en Washington, D.C., que representantes de Maryland y de Virginia, demócratas, están entre los firmantes y que respaldan tanto lo de la calle Osvaldo Payá como esta carta a la Corte Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos. Con lo cual, lo que yo quiero decir es que tenemos que seguir tocando puertas, lo mismo de republicanos que de demócratas, para pedirles la solidaridad respecto a la verdadera causa del pueblo cubano, que no es que nos levanten el embargo, porque eso le daría grandes dividendos a la dictadura y le daría los créditos que ellos necesitan, sino que nos ayuden para que la dictadura que está allí se caiga, se desmorone y que sean liberados los presos políticos, que por cierto, ¿desde cuándo fue que llegaron en un avión los de Nicaragua y no nos han soltado ni a uno solo de Cuba? Se están haciendo los duros después de todo. Que nos liberen los presos políticos, que haya elecciones libres y no el fraude que se va a hacer ahora el día 26, que haya prensa libre, y el día que la dictadura no esté, pues ese día ya no habrá necesidad de embargo. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Exactamente, porque precisamente el embargo está por eso, porque en Cuba existe una dictadura, una tiranía, existe en Cuba, y las condiciones son sencillamente que haya libertad en el país, que haya elecciones libres, que haya libertad de expresión y, como bien decía Mario, que haya libertad para los presos políticos. El día que en Cuba ya no haya más presos por motivos políticos, el día que un periodista no sea acosado, no sea perseguido por sencillamente exponer la realidad de ese país o exponer ideas políticas contrarias al régimen, el día que un opositor no sea perseguido, el día que un cubano pueda invertir libremente en cualquier mercado, ¿verdad? Que pueda abrir su propia empresa de manera individual, que haya libertad para todo, que haya una educación libre, etcétera. Entonces, ese día ya no habrá más embargo. Y eso es lo que tienen que interiorizar precisamente los políticos norteamericanos. Y es increíble que estos políticos sean republicanos y que no entiendan, ¿verdad?, por qué razón está el embargo y que no vean realmente de qué parte está el bloqueo.
El bloqueo no está de este país hacia Cuba, el bloqueo está del régimen a su pueblo. Yo creo que, a modo de resumen, es importante entender que ninguno de estos hechos que se han estado dando durante estos días son hechos aislados. Todos tienen que ver con toda la maquinaria que la dictadura desde el Departamento de Inteligencia de La Habana está intentando impulsar en este país para tener aperturas y, por supuesto, tener muchísimo más alcance, ¿no?, a la hora de poder reprimir al pueblo cubano. Entonces es importante que participemos en todo lo que tiene que ver con la lucha por la libertad y la democracia en Cuba, exponiendo al régimen castrista y a todo lo que hace dentro y fuera de Cuba para tratar de mantenerse en el poder, de cómo tergiversa la verdad, de cómo manipula las informaciones y, por supuesto, de todo el lobby comunista que se está haciendo en este país, que debería ser incluso hasta ilegal. Es bien importante estar al tanto y ver, o sea, cómo los comunistas están a pie firme y a paso acelerado, tratando de aprovechar lo que les queda de administración demócrata en el poder para poder posicionarse mejor en este juego, ¿no?, de geopolítica que existe a día de hoy. Sí, yo creo que independientemente de que debemos pasar en próximos días por las oficinas de los senadores o los congresistas cubano-americanos, pues también merecen que pasemos para darle una felicitación a los representantes de Maryland y de Virginia, vecinos nuestros aquí de Washington, D.C., para felicitarles y agradecerles por estar del lado de proyectos como nombrar la calle Osvaldo Payá o de escribir esta carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no apoyar, que no apoyen a esta propuesta que han hecho estos 5 senadores que obvia por completo la verdadera situación de Cuba. Exactamente. Por eso Cubanos en Washington, D.C. tiene un propósito y cierta relevancia, porque es aquí, en la capital de los Estados Unidos de América, donde se toman las decisiones políticas, donde podemos hacer que nuestro reclamo se escuche más alto y sobre todo que lo escuchen quienes son los que toman las decisiones políticas, como son los congresistas y los senadores. Así que los invitamos desde aquí a ser Cubanos en Washington, D.C. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Somos Cubanos en Washington, D.C. en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Así que, pastor, por favor, si nos regala una oración. Gracias, Reinier, gracias. Cuando dijiste TikTok temblé un poco, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro tema en otro podcast posteriormente. Pero mientras esté TikTok, pues también síganos por la plataforma. Pero sí, Reinier, voy a tomarte la palabra a ti y a Rafael, que también lo pidió, que tuviéramos la oración. Así que eso haré en este momento. Dios Todopoderoso, gracias porque mientras las dictaduras y los gobiernos corruptos piensan que lo tienen todo bien organizado, como en este caso la dictadura cubana, el dictador Díaz-Canel dirigiendo una subasta, recaudando dinero para las arcas, o su representante en los Estados Unidos, Lianis Torres, tratando de subvertir el orden interno en los Estados Unidos, tanto incluyendo los sistemas de educación o los sistemas judiciales. Sin embargo, aparecen los pisanos. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú en cualquier parte siempre vas a tener un pisano para levantar la voz en pro de los derechos, en pro de la justicia. Te quiero agradecer por la vida de Roberto Pisano, este expreso político cubano que ha representado con dignidad no solamente a todos los expresos y a los plantados, sino a todos los cubanos de todas las generaciones, y también a su hijo Rafael Pisano, quien ha demostrado ser también fiel a su padre y también a los derechos de los cubanos. Quiero pedirte una bendición para esta familia, pero quiero también pedirte que siempre le saques a un pisano a la dictadura, donde quiera que piensen ellos que están bien escondidos. Gracias porque tú estás presente y te haces presente a través de personas como Roberto y Rafael Pisano. Te quiero pedir que todos los planes que tiene la dictadura de engañar a los Estados Unidos, de hacerle creer que puede negociar con ellos y que levantar el embargo es una solución, yo te quiero agradecer porque tú vas a echar por tierra esos planes y que contra todos los pronósticos humanos vamos a tener muy pronto una Cuba que verdaderamente ría, una Cuba libre. Gracias porque esto no te lo estoy pidiendo yo, esto te lo pidieron mis hermanos que murieron gritando ¡Viva Cristo Rey! Y esa oración está contestada de antemano. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén.